empezar un programa de mejoramiento genético, necesitamos registrar información, ¿sí? Entonces, esa información lo vamos a ir guardándola para poderla utilizar, ya sea para evaluar o para tomar decisiones. Entonces, ok, ¿qué tipo de información necesitamos? Ya, Naim mencionó historia clínica, ¿sí? Entonces, ok, entonces, historia clínica. Saúl, ¿qué otra cosa necesitamos registrar? El fenotipo de los animales, por ejemplo, si es que vamos a empezar prácticamente, no sé, desde cero, tendríamos que registrar, pues, todo, o bueno, ciertas características de su fenotipo. Sobre Por todo en, ejemplo, pues, por ejemplo, sus colores, la presencia de alguna u otra enfermedad que tengan, o sea, sobre todo enfocado hacia qué es lo que queremos mejorar. No sé, el peso, su altura, sus medidas en general. Eh, um, si estamos hablando de, por ejemplo, un ganado que es para producción de carne, pues importaría a lo mejor medir su porcentaje de masa muscular y el porcentaje de grasa. Si estamos hablando de ganado ok, lechero, pues los litros de leche que producen. Ese tipo de cosas creo que podrían ser importantes registrarlas. ok, sí. Vamos a poner aquí porcentaje de grasa. Daniel, ¿qué más podemos registrar? Se, ¿Qué más se tienen que necesitamos? se tienen que registrar las cruzas que se llevan a cabo. Eh, ok, ¿cómo las Y registrarías? Entonces, necesitamos registros de reproducción, ¿no? sí, Información de reproducción. Porque nada más, no nada más es las cruzas, ¿no? Si, muchas veces son inseminaciones, entonces, ¿cuándo se le dieron inseminaciones? ¿Ok? ¿Qué más ok. necesitamos, Luis, Luis Eduardo? ¿Qué más necesitamos? Pues si tienes una producción muy grande y puedes darte también el lujo de checar dentro de las primerizas quién tuvo un buen parto, dentro de eso quién tuvo no una retención placentaria, poder checar en lo que es producción de leche, el diámetro de la glándula mamaria y dentro de lo que dice, bueno, de lo que dice el otro compañero, con los cruzamientos y con la documentación que tenemos, la necesitamos justamente para evitar la consanguinidad a la hora de la reproducción. Tener, y gracias a Ok, tener registros, pues ayudas a tener control sobre muchas cosas, la ganancia de peso, dependiendo la raza, ok. fechas de vacunación, Sería etcétera. lo mismo, ¿no? Sí. Fenotipo, producción y reproducción. Ok. Este, algo que sea diferente, Fernanda Jaxal. Los parámetros de, bueno, no parámetros, eh, pues sí, cuánto produce, ya sea de carne o de leche, dependiendo de lo que se quiera mejorar. Ajá. Y así como, bueno, no sé si se haga realmente, pero la rentabilidad, por ejemplo, si buscamos que aumentar la producción de carne, pero al mismo tiempo ese animal necesita más cuidados, puede llegar a no Ujú. ser rentable. Entonces es más gasto para el que quiere el mejoramiento que otra cosa. Ok, pero ¿qué más? Entonces, ¿a qué nos faltaría en nuestro?
En nuestros registros, ¿qué más nos faltaría? Ya tenemos historia clínica, es decir, cuántos se han enfermado. Tenemos fenotipos. Dependiendo del animal o del tipo de animales, vamos a tener el tipo de fenotipos, ¿no? Obviamente, si es producción de leche, pues tenemos características de leche. Si es producción de carne, pues tenemos características de carne. Y así, ¿no? Ya tenemos también información acerca de reproducción. Por ejemplo, podríamos poner fechas de inseminaciones, podríamos tener si hubo distocias o no. Pero qué más nos faltaría? ¿Alguno de ustedes trabaja en una clínica? Sí. Sí, Natalia, por ejemplo. Natalia, genética de los padres, exactamente. Eso es muy importante. Entonces, no nada más, pero no tanto la genética de los padres, sino nos faltaría el pedigrí, ¿no? La genética de los padres lo vamos a evaluar nosotros, pero el pedigrí sí lo necesitamos, ¿sí? Nos faltan algunas cosas muy importantes que no se les han ocurrido. Saúl. ¿Podría hacerse una genotipificación? Ok, podemos tener también información genómica. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Ya tenemos genotipos, pedigrí. ¿Qué más? Stephanie. Bueno, yo pienso que ya con esa información genómica, podríamos saber el tipo de herencia que tiene o de dominancia, si es una sobredominancia o una codominancia, para Sí, pero saber eso también ya llegar sería la a... parte de la evaluación. Antes, ¿de qué más necesitamos tener de nuestros animales? Hay algo súper importante que se les está pasando a todos y que es lo más básico que deben de tener en cualquier producción. ¿Sí, Valeria? La nutrición del animal. Ok, podríamos poner tal vez nutrición. Eso es un poquito ambiguo porque difícilmente vamos a poder evaluar la nutrición del animal a menos que tuviéramos un sistema en donde pudiéramos ver cuánto come cada animal y podemos dar dietas individuales. Pero sí se puede tal vez registrar qué pastos se tienen, en qué praderas, en qué granos se dieron, en qué periodos, etcétera, etcétera. O sea, eso sí podría ser. ¿Sí, Alison? También puede ser como definir factores ambientales o biológicos que puedan afectar al objetivo de el mejoramiento que queramos hacer. ¿Cómo? O sea, cosas como del ambiente que puedan afectar a la producción del animal. Como si un animal no está hecho para un clima frío, pero nosotros queremos que crezca muchísimo, pero pues lo tenemos en un clima frío, pues jamás va a crecer mucho porque no está hecho para ese clima. Sí, pero eso lo registras. Yo estoy hablando de qué información necesitamos para evaluar a los animales. Entonces, estas son las cosas que necesitamos estar registrando. El clima, ¿cómo lo registrarías? No sé. ¿Por temperaturas, tal vez, o algo por el estilo? No. Sí se podría, bueno, de hecho, o sea, en la época del año sí se mete cuando se hacen evaluaciones genéticas, pero es difícil registrarlo
O sea, eso es muy complicado de registrar. Necesitas, no sé, una estación meteorológica. La cantidad de individuos, cuántos hay de cada fenotipo. Sí, pero estamos hablando ahorita de información individual. ¿Qué más nos falta? Se les está pasando algo súper importante a todos. Y creo que nadie le va a atinar. Es no. Bueno, la raza sí. La raza, Angélica, el porcentaje de racial. Ese sí es muy importante. La fertilidad ya está. A Doctor, ver, no sé, de los que tienen levantada la mano. Sí, Daniel. ¿podría ser edad y sexo? Más que la edad, sería la fecha de nacimiento, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué más? Carla Sánchez. ¿Podría ser la medicina preventiva? Medicina preventiva, pues va relacionado con la historia Literalmente. clínica. Podremos ponerlo aquí, la medicina preventiva. Porque aquí en la historia clínica vamos a poder poner si hubo presencia de parásitos, si se dieron baños parasiticidas, si hubo vacunaciones, etcétera. La identificación de los genes, no. La descendencia fértil, no. Heredabilidad, fertilidad, no. Se le está yendo lo más básico de todo, que es la identificación del animal, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, la identificación del animal. ¿Qué tipos de identificación tenemos? ¿Sí, Saúl? Las etiquetas que pone, creo que era Zagarpa en su momento, ahorita sería Sader, ¿no? Las que van Ajá. en la oreja. Ah, pues Ok, entonces tenemos creo que ya entendí. aretes. Las que son las internas y las externas. No, está bien. O sea, Ah, podríamos sí. tener aretes. ¿Qué más tenemos? Luz. Creo que a los puercos se les pinta con un plumón, que después se puede borrar, ¿no? Ok, podríamos tener identificaciones temporales, pero eso no va a quedar registrado. Eso no lo vamos a registrar. En cerdos, ¿qué otro tipo de identificación se utiliza? ¿Sí saben? Daniel Maldonado. Las muestras. Las muecas en las orejas. Ok, muescas. Ok, entonces, es con ese, ¿verdad? Muescas. Ok, en otros animales, en otras especies, por ejemplo, en ganado, ¿qué más se utiliza? Molina, Luis. Chips de identificación, como igual que como los perros. Sí, de hecho serían los chips. Allison, ¿qué otro? ¿Qué otro Tatuaje. tenemos? Tatuaje. Ok. Stephanie Cardoso, ¿qué más? Podría ser lo que utilizan mucho en los caballos, que no sé si se ocupe también en ganado, que es con marcas de abrasión, con fuego, o sea que calientan el metal Sí, y luego el fierro. ajá. Ok, sí. Ok, entonces, les comparto una presentación para seguir hablando de esto. Y adentrarnos un poquito más en esto. ¿Sí tienes preguntas, Luis?
Pues solo como último entra como dentro del hierro vivo, pero el que hacen con caballos es con nitrógeno. Sí, también ahorita lo vamos a ver, es otra opción de las marcas permanentes. Ok, entonces se supone que ya están viendo la presentación. ¿Qué necesitamos para poder iniciar un programa de mejoramiento genético? Necesitamos 3 cosas básicamente, ¿sí? Ahorita vamos a empezar con la primera, que es la primordial, que es la información fenotípica. Esta información fenotípica, aparte de que nos va a servir para mejoramiento genético, también nos debería de servir para control de producción, nos debería servir para la economía, para la administración del rancho, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es algo básico que se tiene que estar registrando y que desgraciadamente no muchos ganaderos lo hacen. Entonces, primero, que es el primer punto que me deberían de haber dicho antes que cualquier otra cosa, es la identificación de los animales. Por eso les preguntaba si alguien trabaja en clínica. Cuando llega un animal o un individuo, ¿qué es lo primero que tienes que ver? Pues su nombre, y quién es el animal, ¿no? Si es macho, si es hembra, que de qué raza, especie. ¿Sí, Luz? Me equivoqué, ¿Tienes otra perdón. pregunta? Ah, ok. Hay varias opciones de identificación, entonces vamos a tener los aretes que mencionaron. Estos aretes podemos tener de 2 tipos. Podemos tener los aretes que son del gobierno, los oficiales, que son los que da la SADER y que son para el control de la población de animales de todo el país. Y podemos tener aretes locales del rancho, ¿no? En donde podemos poner un número, un nombre al animal, y también se le puede poner, por ejemplo, la fecha de nacimiento para tener un control sobre ellos. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen los aretes? ¿Sí, Luis? Que pueden ser ¿Qué me ven? temporales, y luego se los tiran. ¿Esa es una ventaja o desventaja? Desventaja, que se les pueden arrancar. Una desventaja es que dependiendo de la especie, sí se los podrían llegar a arrancar. En el caso de bovinos no hay tanto problemas, pero en otras especies, por ejemplo en borregos o en cabras, y si están en una situación de pastoreo, por ejemplo, tipo montaña o tipo bosque, sí se los podrían llegar a arrancar. Enaim, ¿una ventaja o desventaja? Ventaja. Yo diría que es una forma más fácil de identificar qué animal es y no estar buscando. O sea, porque, por ejemplo, las muescas tendrías, bueno, la gente ya especializada ya sabe, ¿no? Pero pues bueno, yo pienso que es una forma más rápida de identificación de qué animales. Ok. Entonces, la velocidad con que lo puedes identificar. Obviamente ahí el problema es que te tienes que acercar, ¿no? Para poderlo identificar, pero si está en manga de manejo no debería de tener ningún problema. Raúl, ¿ventaja o desventaja? Pues justo una desventaja sería que a lo lejos es un poco complicado poder identificar al animal. O sea, forzosamente tendría que tener cierta interacción con él, con ella, para poder identificarlo adecuadamente o tener una muy buena vista. Entonces, eso podría Claro, ser un problemilla. claro. Ok, entonces, precisamente, y debemos de tomar en cuenta, en este caso, no sé si la siguiente, no. El tipo de especie para saber si podemos utilizar arete o no. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de los conejos, difícilmente vamos a usar aretes porque se van a estar lastimando las orejas.
y además de que eso vamos a lastimar la piel. Y debemos de tomar en cuenta también un poco la etiología de los animales, su comportamiento. Vamos a poner el ejemplo de los borregos y de las cabras. Si van a poner un arete en borregos, ¿hacia dónde debe estar orientado? ¿Hacia la parte interior de la oreja o hacia la parte exterior? Y si lo fueran a poner en cabras, ¿hacia dónde debería de estar orientado? ¿Hacia la parte interior o hacia la parte exterior? ¿Sí, Alison? Una desventaja puede ser que con el tiempo se borre el número o algo así, ¿no? Bueno, eso no debería de pasar, eso está mal hecho ese arete. Un arete bien hecho no debería de borrarse el número. Sí, Luis. De los aretes para borrego, tengo entendido van hacia afuera y cabras viendo hacia la parte interna para que no se muerdan entre ellas. Y otra ventaja de estos aretes de identificación es que son económicos. Si son para un medio local, Claro, no es costoso hacer tus propios aretes. claro, sí, de hecho sí. Sí, normalmente los aretes para los borregos deberían de ir hacia afuera. No necesariamente se ponen así, pero así deberían de ir. ¿Por qué? Cuando uno entra a un corral donde hay muchos borregos, el comportamiento normal de los borregos es huir y porque son animales que son muy temerosos y que no buscan la interacción con individuos que los van a manejar. Entonces, no sé si ustedes han estado en contacto con borregos, ustedes entran al corral y luego todos los borregos tratan de huir y todos les dan la espalda. Entonces, si todos los borregos están dándoles las nalgas, la espalda, pues para poder ver el arete tendrían que estarles volteando las orejas, es un poquito más complicado. Si están en manga de manejo no tienen ningún problema, los pueden ver tranquilamente. En el caso de las cabras no, en el caso de las cabras son más curiosas. Cuando uno entra al corral, se echan a ver, pero voltean y todas te están viendo. Entonces, el hecho de que todas te están viendo, pues te facilita ver el arete porque sí está hacia la parte interna de la oreja. Ok, entonces, ¿qué necesitaríamos registrar de esto? Bueno, tendríamos que poner en nuestro registro productivo tanto el arete oficial de Zagarpa como el arete local. ¿Cómo voy a codificar la información del arete local del hato? Bueno, eso lo tienen que ingeniar ustedes, pero debe de ser único. Algo que no se debe de hacer y que muchas veces lo hacen los ganaderos, y eso representa un problema horrible, es repetir los aretes. Y es decir, no quiero gastar más, compro 1000 aretes y empiezo con del 1 así en secuencia. Se me acaban los aretes. Bueno, entonces el de la vaca que se me murió, le quito el arete y se la pongo a otra. Eso no me sirve porque en cuanto a registros productivos ya nos va a confundir toda la información. Entonces tenemos que ver la forma de que la identificación de los aretes sea única. Entonces muchas veces el arete de Zagarpa ayuda mucho para eso. Y si vamos a tener un arete local, debemos de buscar la codificación adecuada para que no se repitan las identificaciones dentro del rancho. Entonces puede ser tal vez el año de nacimiento con el mes y de ahí pueden poner tal vez un número consecutivo, ¿sí? Y ya con eso se podrían evitar ese problema. Los nombres difícilmente se ponen ahí en los aretes porque por el espacio y dependiendo de la cantidad de animales que tienes. Si tienes poquitos, pues tal vez lo puedes hacer. Si son muchos, ya no es práctico. Otro tipo de identificación es el chip. El chip se utiliza mucho en perros, pero también se puede utilizar en otras especies. Puede ser, por ejemplo, en especies silvestres, dado que es más difícil estar poniendo aretes o otro tipo de manejo en especies silvestres. ¿Levantaron la mano por ahí? No. ¿No? Ok. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el chip? Sí, Carla Sánchez. Bueno, yo había visto que en granjas muy significadas
especialmente de leche, donde casi ya no hay contacto con los humanos, sino que se hace con puro robot y eso, que usan las mangas de manejo y los animales todos tienen un chip. Entonces ya cuando entran a ordeñarlos, lo que registra ese chip es los litros que dieron y aparte tiene un registro de todas las veces que se han ordeñado y así las van pues registrando. Claro, o sea, una ventaja sería que te permite eso, ¿no? Automatizar sistemas de producción si tienes la tecnología, ¿no? Si tienes robots o algo así por el estilo. Sí. Stephanie, Yo tengo, bueno, también quiero participar en ventajas y desventajas, pero fuera de eso también tengo una duda. No sé, siempre con los chips he pensado como bueno, más con los de pequeñas especies, que hay muchos que te dicen que te da la localización del chip por medio de aplicaciones y así, pero no sé si eso sea posible, porque pues muchos dicen que también son estafas y así. Y bueno, yo le veo de desventaja que muchas veces los chips salen en las proyecciones radiográficas y no sé si los ponen mal podrían tapar una estructura que es vital para el diagnóstico. ok. Bueno, yo en pequeñas especies, yo no trabajo con pequeñas especies, te podría hablar de otras especies en cuanto a GPS. Yo he trabajado, por ejemplo, con especies silvestres en donde se les coloca chip con GPS. Entonces, sí existen los chips con GPS. En pequeñas especies no estoy seguro que realmente los utilicen. Son extremadamente caros. Y muchas veces esos chips ni siquiera se pueden poner de forma subcutánea, como se deben de colocar, sino que son chips que van en collares o en pulseras. Entonces, porque para que el GPS pueda funcionar, necesita baterías que son de muy larga duración, te duran 5 años o más, pero aún así se tienen que cambiar. Y eso en especies silvestres se utiliza precisamente para ver el comportamiento de las especies. Yo vi que lo estuvieron utilizando en Europa, por ejemplo, con cabras silvestres, pues con esos chips te daba la ubicación de los animales en tiempo real. Podías saber dónde han comido, dónde no han comido, dónde durmieron, dónde se estuvieron moviendo, y aparte los puedes identificar. No sé si alguien más tenga algún comentario al respecto de lo que dices, compañera, si en perros sí existen chips con GPS que estén funcionando. ¿Sí, Luz? Pues en la última, ay, no me acuerdo cómo se llama ese evento, pero que están todos en las islas y llegan muchos como para adopción y esas cosas. Este, pude ir y había una empresa que estaba vendiendo chips que según eran GPS y todo eso, pero ahorita lo que acaba usted de decir que eran muy caros, me acuerdo que lo que me sorprendió es que era muy barato y era un pago anual. Entonces, ahorita que lo acaba de mencionar, ya estoy dudando de que eso sirva, pero prácticamente nos aseguraban de que íbamos a saber dónde está y todo eso, pero era muy barato. Ok, pero son igual, se inyectan vía subcutánea en el animal o son externos. No era como una plaquita, una tipo plaquita que ellos Ok, entregaban si y es había que activar. placa, tal vez podría ser. ¿Sí, Alison? Bueno, en cuanto a las ventajas, podría ser en el caso de fauna silvestre, por ejemplo, los hurones, que en el país son muy controlados, pues justamente para llevar un control adecuado y llevar una identificación de a qué tienda se va, con qué personas está y todo es de dónde viene y ese tipo de situaciones. Y en cuanto a otro ejemplo de fauna silvestre, en Xcaret, lo que hacen es que cuando les llevan las tortugas para un centro de rehabilitación que manejan ahí, les ponen un chip y de esa manera se fijan en dónde están,
en donde puede haber más comida según la actividad que tenga la tortuga. Ok. Sí, de hecho eso que mencionas es súper importante, porque los chips te sirven precisamente para llevar una trazabilidad de los animales. Aquí en México obviamente no se utiliza, pero por ejemplo en Europa sí llegué a verlo, en Estados Unidos tampoco, pero en Europa sí llegué a verlo que utilizan precisamente los chips de los animales para ver incluso hasta qué matadero llegó, ¿no? Vamos a suponerlo, lo engordó, lo crió un ganadero italiano, se lo vende un francés, el francés lo engorda, el gordo, después de que esté gordo, que llegue ya engordado, lo vende ese animal a un matadero que está en otro país, y entonces pueden saber precisamente cómo se movió ese animal, ¿no? Para ver si llegara a tener alguna enfermedad o algún problema, pueden ver exactamente en dónde estuvo y quién y cómo se estuvo moviendo. ¿Sí, Emanuel? Una de las desventajas que podría yo verle sería que el cuestión de dinero, ¿no? Que por ejemplo, si tú tienes una población muy grande, saldría bastante caro comprar chips para cada uno. Claro. Y una ventaja es que sería mucho más difícil que se lo puedan retirar si es subcutáneo. Sí, no, de hecho, normalmente no se retiran. Ahora, aquí yo creo que sería un poquito al revés. Muchas veces las producciones grandes son las que tienen más facilidad para utilizar mayor tecnología. Vamos a suponer, si tú tienes 200 animales, puedes tener un ingreso tal vez fuerte mensualmente y te permite comprar este tipo de tecnologías. Si tienes poquitos animales, 5 animales, muchas veces a los ganaderos no les interesa esto. No, ¿para qué quiero esto? 5 vacas, yo sé cómo se llaman cada una de ellas. O sea, no. Casi siempre es al revés. Los que tienen más animales son los que gastan un poquito más. Sí, Luis. Una desventaja de este chip, lo veíamos si era el identificar dónde estaba, porque algunos lo ponen en la tabla de algunos lo ponen en la cruz, y puede que tengas el chip, pero si no tienes como muy bueno, necesitas forzosamente estar casi encima del chip en perros para poder identificarlo. Sí. Ese es otro problema, ¿no? O sea, muchas veces sí le pones el chip al animal, pero si el veterinario no tiene la tecnología, pues no lo va a poder utilizar, no lo va a poder identificar. Entonces no va a servir absolutamente de nada. Y otra es que se conozcan bien los protocolos de cómo se colocan, en dónde se colocan y cómo se pueden usar, ¿no? ¿Sí, Stephanie? Bueno, justo con lo que usted dijo, me acordé de una cosa que acabamos de ver en marco legal, que es la ley de comercio exterior. Y justo con eso yo le vería una ventaja al chip, porque es una forma de que pues es muy difícil que se pierda, que se caiga, bueno, que se quite. Entonces funciona justo con lo que, o sea, basándome en lo que dijo usted, que sabe de dónde vino, del origen y todo, a que los aranceles te salgan más baratos o más caros, saber realmente cuánto poner de arancel al animal ¿No? cuando, Claro, cuando llega al país. claro. Ok. Bueno, entonces, la decisión de usarlo o no y el tipo de chip va a depender de la especie y obviamente de los propietarios, ¿no? Yo creo que como está avanzando las tecnologías, la tendencia va a ser a utilizar más este tipo de tecnologías y dejar atrás un poquito los métodos tradicionales que cuando estamos hablando de producciones que ya son realmente grandes, se vuelven un poquito obsoletos y te pueden causar problemas. Por ejemplo, una de las desventajas que puede tener en la lectura de los aretes, que no lo mencionaron, es que vamos a suponer que ustedes están trabajando con estas vacas, ¿no? Y se mete a producción y va el controlador y lee el arete de la vaca. ¿Qué pasa?
que puede equivocarse al leer el arete y registre mal el arete. ¿Sí? Es decir, el arete está bien escrito, pero lo transcribe mal en papel y ya tenemos una confusión ahí. En el caso de los chips, una ventaja sería que como la lectura es electrónica, nos evitamos ese tipo de problemas, ¿sí? Y yo estoy muy a favor de precisamente de las tecnologías de este tipo, precisamente para evitar el error humano. Y es algo extremadamente común. Y uno lo ve desde que está trabajando, por ejemplo, ahorita como profesor con ustedes. Hay alumnos que tienen muy bonita letra, hay alumnos que no se les entiende absolutamente nada. Y muchas veces los problemas con sus calificaciones están ligados no tanto a que sepan o no sepan la respuesta, sino a que no la supieron escribir o no se entiende, ¿sí? Y eso pasa con los registros, eso mismo pasa exactamente con los registros. Muchas veces se tienen todos los registros, cuando los quieres transcribir no lo entiendes y pues pones lo que crees que decía ahí. Con este tipo de tecnologías que es en automático, pues no vas a tener ese tipo de problemas. Stephanie, ¿tenías un comentario? No, se me olvidó bajar la mano, perdón. Ok, no hay problema. Ok. Otros tipos de identificaciones que existen son este tipo de identificaciones permanentes que son el hierro o el fierro, que se utiliza normalmente en especies grandes. Podrían ser caballos, en burros, en bovinos, en búfalos, en camellos, en especies de producción grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque soportan un poquito más el dolor y va a ser un poquito más fácil causar una lesión que deje una buena marca. Si lo hacemos en especies pequeñas, el hierro tendría que ser muy pequeño y probablemente a la hora de cicatrizar no se vería, ¿sí? ¿Qué características debe tener el hierro? O el fierro, como le quieran decir. ¿Sí, Naim? Puede ser que, bueno, muchos es con el logo o la identificación, la inicial o lo que sea del rancho, para saber de qué rancho Ok. es. Normalmente no es del Sí, animal utilizamos de allá. iniciales. Sí, claro. Entonces, nos va a servir para identificar a qué propietario pertenece, ¿no? O sea, de entrada, el hierro nos va a servir para saber a qué rancho pertenece. No va a ser una identificación individual, ¿sí? ¿Qué más? Por ahí habían levantado la mano. Alison Ramírez. Sí, yo tengo una duda. El hecho de usar hierro no, no infringe, podría decirse, con las políticas de bienestar animal, ¿no causa algún conflicto? Hasta la fecha, no. Y y no debería. Hay métodos para hacerlo correctamente y causarle la menor cantidad de estrés al animal. Y el problema aquí es que se tendría que comparar con con otros manejos que se le da a los animales y ver si realmente les causa mucho estrés o no. En el caso del hierro que se hace con nitrógeno líquido, que es un hierro frío, el dolor es nulo, porque duerme la zona del animal, entonces no les causa ningún tipo de molestia, tal vez en la cicatrización. En el caso del hierro caliente, ahí sí va a causar dolor y tal vez lo que se podría manejar sería una anestesia local para poder aplicarlo, ¿sí? Ahora, ¿se va a hacer? Difícilmente un ganadero lo va a hacer. ¿De dónde viene la historia de aplicar este tipo de identificaciones? Precisamente de los cuatreros. Entonces, bueno, no antes, hasta la fecha sí, es muy común que que roben el ganado. Es algo de todos los días. Entonces, ¿de qué forma evitas disputas entre ganaderos que te digan, no, es que tú me robaste una vaca y ese animal es mío o no? Pues con este tipo de marcas, ¿no? Si fuera un arete o si fuera cualquier otro tipo de identificación, no lo vas a poder, es fácil quitárselo, ¿sí? A menos que sea el chip. Pero cualquier otro tipo de identificación es fácil quitárselo.
una marca como esta no se la puedes quitar, entonces es precisamente para evitar problemas legales en cuanto a robo de ganado, ¿sí? Que es algo muy común en México, aunque ustedes no lo crean. Una de las cosas, de los problemas más comunes que te platican los ganaderos es eso, ¿no? El robo de ganado. ¿Sí, Saúl? Pues una desventaja podría ser que no está estandarizado o bueno, no sé más bien si está estandarizado o no, porque por decir algo, sí podría utilizarse un símbolo específico para algún rancho, pero a menos que existiera alguna base de datos donde estuvieran esos símbolos registrados, pues también podría ser un poco complicada la identificación. De hecho, qué bueno que mencionas ese punto. Cuando ustedes dan de alta a los animales ante la SADER, ¿cómo se llama? Es que no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la organización dentro de la SADER que lleva toda la identificación de los animales? ¿Senacica? No, no es Senacica. No es así. Bueno, ahorita recuerdo el nombre. Bueno, hay una parte de la SADER que se encarga de la identificación de todos los animales y llevar la base de datos. Y increíblemente se me olvidó, pero ahí que trabaja uno de mis compañeros del departamento, ahí trabaja. ¿Tú lo sabes, Carla? ¿Es el CINIDA, el de la trazabilidad? El CINIGA, exacto, el CINIGA, exacto. Entonces, en el CINIGA es una sección de la Secretaría que se encarga de llevar la identificación de todos los animales y el conteo de todos los animales y de todos los ranchos de todo el país. Cuando tú vas a registrarte ante el CINIGA, como ganadero, necesitas llevar las escrituras de tu propiedad, de donde tienes a los animales, tu identificación, una carta de presentación ante el CINIGA, y te dan unos formatos que tienes que llenar en donde viene el número de hectáreas, qué tipo de praderas, qué tipo de animales, qué especies tienes, el fin productivo, etcétera, etcétera. Y uno de los puntos dentro de ese registro ante el CINIGA es la marca del hierro o del fierro de tu ganadería. Entonces ahí tienes que ya sea imprimir o dibujar la marca que está utilizando tu ganadería y esa queda registrada ante el CINIGA. Entonces sí hay una base de datos y está registrada de forma oficial ante el gobierno. De hecho, si tú quieres registrar un nuevo fierro, se tiene que comparar con la base de datos para ver que no exista, que no estés copiando uno que ya existe. Tiene que ser uno único. ¿Ok? ¿Qué otras características debe de tener esta marca? Puede ser cualquier imagen o diseño que yo quiera. Le puedo poner ahí un calendario azteca. ¿Sí, Stephanie? Pues creo que ahorita usted lo dijo, que son las iniciales del rancho, ¿no? Puede ser las iniciales. Ajá. O, ¿Y qué más? o algo o sea, como que sea totalmente identificable y que no sea como también como con derechos de autor o algo así. Ok, sí, esto estoy de acuerdo. Guadalupe, O las iniciales del propietario. pueden ser las iniciales del propietario, eh, pueden ser cualquier número de iniciales, puede ser cualquier tipo de letra. Ah, yo he visto que están como unidas. Ok, normalmente las iniciales las debes como que de unir. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras características debería de tener el hierro? Piensen desde el punto de vista médico. ¿Sí, Luis? Podría ser sin agudos, ¿Cómo? Perdón. sin bordes agudos. Ok, los bordes, debes de evitar bordes agudos, sí, por el tipo de lesión que se genera, pero no necesariamente, muchas veces sí los tienen. ¿Qué más debes de evitar, Angélica? Bueno, creo que yéndonos por el lado de lo que debe de estar registrado, veo como desventaja que justamente el nombre debe de ser corto, ¿no?
Y aparte de ser corto respecto a que debe ser un número o las iniciales del rancho, del propietario, etc., también dificulta porque se puede confundir. Es decir, aparte de ser legible, que es una característica que debe de tener el marcaje, pues debe de ser corto y eso puede causar quizá algunos problemas o confusiones, ¿no? Ok, no, pero está bien, o sea, lo que mencionas es correcto, o sea, tiene que ser una identificación corta, sí, es decir, si tengo 4 nombres y 2 apellidos, no puedo poner las 4 letras más las letras de los 2 apellidos, ¿no? O sea, muchas veces se ponen nada más 2 letras a lo mucho, y que sea fácil identificar, ¿sí? ¿Qué otras características debe o no debe de tener el marcaje? ¿Sí, Daniel? Bueno, no sé, de la parte médica que usted dice, tendría que estar estéril, ¿no? Pero por el mismo calor ya lo está, ¿no? Claro, sí, no, o sea, se tiene que hacer el procedimiento de la forma más limpia posible y obviamente al poner un metal a 1000 °C, o sea, no creo que haya algo que sobreviva a eso, o sea, o si había, lo va a matar, ¿no? Sí, Stephanie. Yo estoy viendo las fotos y, por ejemplo, podría ser que la vara fuera larga para también que el manejador no sufriera algún daño por patada o así. Por ejemplo, en la primer foto yo veo ese muy, muy cortito, Ajá. entonces no sé, o sea, algo así como de que tendría que ser largo para también protección del manejador. Y aquí depende mucho del manejo, porque, por ejemplo, si se va a usar anestesia, si utilizas una anestesia local y después pones esto, no deberías de tener ningún problema. O sea, el animal no va a reaccionar. Si no se utiliza anestesia, lo que se hace es contener al animal muchas veces. Es decir, se emborrega, se amarra el animal para que no pueda patearte o lo utilizas en una manga de manejo, inmovilizando al animal. Y si eso se debe de cuenta, porque si va a estar en un lugar que no fácilmente tienes acceso, sí necesitas que la varilla esté larga y no va a estar un poco más corta. Puede ser muy garigoleado la figura, es decir, pues puede tener muy compleja. No, ¿Por qué? porque no, muchos detalles no se alcanzarían a ver. O, por ejemplo, si es Ok, con caliente, no cicatrizaría exactamente así. Y exactamente. ujú. Bueno, yo pienso Vamos eso. a suponer aquí, si alcanzan a ver el primer hierro que tiene como un símbolo infinito. Y que dice, vamos a suponer que el ganadero dice, bueno, es que nada más quiero el símbolo infinito, sino quiero poner los iniciales de el mío y el de mi esposa porque nos amamos mucho, ¿no? Entonces aquí le voy a poner una T y aquí le voy a poner una P, ¿no? Algo así por el estilo. ¿Qué va a pasar con la cicatrización si ponemos aquí una T, aquí chiquita y una P? ¿Cuántas áreas estás lastimando? Son muchísimas. Entonces, lo que va a pasar probablemente es que si le metemos aquí ese nivel de detalle, es que termine necrosándose todo y termine nada más con 2 bolas negras. ¿Sí? Es decir, se cae, cicatriza mal, se hace la lesión muy grande y terminamos con 2 bolas negras. De hecho, no se recomienda hacer círculos, bueno, no círculos, sino cerrar el hierro. Es decir, este de aquí no es recomendable precisamente por la cicatrización. Lo que se recomienda es que tengamos hierros abiertos como este, porque la piel tiene una continuidad y le permite cicatrizar un poquito mejor. ¿Sí? En este caso corremos el riesgo de que todo este pedazo de piel se caiga y quedemos ahí con una mancha horrible nada más. ¿Ok? ¿Sí tienen algún comentario, Alison? Bueno, en cuanto a una desventaja, yo siento que este tipo de identificación no permite que haya una buena trazabilidad como con los aretes o con el chip. Es más complicado.
Sí, ahí se va a perder, obviamente. ¿Sí? Eh, Otra desventaja podría ser en el caso de la peletería. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que estás lastimando la piel y al menos esa parte no la podrías utilizar como un subproducto, ¿no? ¿Tienes un comentario, Luis? Sí, sobre lo que mencionaban de lo largo o corto del hierro, pues es diferente. Y también del que hablan del bienestar, pues ahí vemos en la imagen del caballo, en el que pues, el hierro es corto, porque la forma en la que se usa un hierro caliente a uno con nitrógeno es que el caliente va a estar expuesto pocos segundos, y sí la cicatrización es diferente, pero en la de nitrógeno necesitas estar más tiempo, necesitas dejar el área expuesta al nitrógeno como 30 segundos, de 30 segundos a un minuto para que quede bien. Sí, sí. Pues nada más era como decirles eso, en el que yo he visto que utilizan nitrógeno líquido, prefieren cortos que largos, porque el manejo que tienen es muy bueno. Y así la Y si marca no, queda. y si no tienes problemas y se te mueve, ¿no? Exacto. Si no, no en una vaca que, o sea, en esa cuestión, si es un hierro caliente, puede ser largo porque el tiempo que vas a estar tocando la piel es muy cortito. Entonces, esa es la diferencia que yo he visto. Sí, claro. Bueno, ok. Entonces, esta es una identificación permanente, se va a utilizar y en teoría también la tendremos que tener registrada. ¿Se va a marcar en el registro individual? No. En el registro individual de los animales no es necesario que tengamos el hierro. Pero si nosotros como asesores o como administradores, si llegamos a administrar más de una producción, obviamente sí tenemos que tener en nuestra base de datos cuáles son los fierros o los hierros que se utilizan en cada una de las producciones. ¿Ok? Otro tipo de identificación van a ser los tatuajes. Tatuajes es mucho más común utilizarlo en especies pequeñas, sobre todo por el manejo que se le tiene que hacer a los animales. Entonces, puedes manejarlo y tienes y debes de tener una superficie idónea para poder utilizar el tatuaje. ¿Ok? ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen los tatuajes? Angélica. Viéndolo desde el punto de vista, yo creo, de invasividad, creo que es para el animal menos invasivo, pero bueno, creo, al menos sí he visto bovinos que lo han hecho con tatuaje, y si nos vamos desde ese punto, pues creo que sí es menos fácil identificarlos desde lejos, ¿no? Como ya lo habíamos visto con otros tipos de identificación. Y Ok. pues creo que es eso, que es menos invasivo para el animal y bueno, al menos para mí yo creo que es un poco más factible. Ok. A ver, alguno de algún compañero de aquí que tenga tatuajes o compañera que tenga tatuajes, ¿qué desventaja tienen los tatuajes a largo plazo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Angélica? ¿O Carla? A ver, Carla Sánchez. ¿No? Deberían de retocarse. Si no, ¿qué pasa? Bueno, Se va yo no tengo borrando. tatuajes, pero por ejemplo, yo tenía una perra que igual le estaba tatuada, pero eventualmente se le fue borrando. Lo tenía en el abdomen y Claro, a los 2, 3 años ya casi no se le veía. claro. Y esto pasa por dos cosas principalmente. Uno, la tinta se va reabsorbiendo, se va perdiendo. Y por eso, si tienes un tatuaje y llevas mucho tiempo con el tatuaje, se tiene que retocar o de otra forma se empieza a ver un poco borroso. Y eso lo sabes si tienes tatuajes, te lo dice el tatuador. Otro problema que existe es que normalmente a los animales se les tatúa cuando son pequeños. Entonces, cuando son cachorros o cuando son gazapos. Entonces, si tú tatúas un animal pequeño y empieza a crecer el animal,
lo que va a pasar es que la piel se va a empezar a extender y obviamente también la tinta se va a empezar a desaparecer. ¿Sí? Entonces, esa sería una desventaja. ¿Sí tienes un comentario, Stephanie? Bueno, de desventaja y ventaja. Bueno, yo creo que una desventaja sería que el tatuaje se tendría que poner justamente como están en las fotos, en lugares donde con que haya poco pelo y mayor visibilidad, porque si les pones un tatuaje donde les crezca el pelo y así sería muy difícil ya volver a ver ese tatuaje. Claro, sí, sí, sí. Sí, tiene que ser un lugar de fácil acceso y que puedas encontrarlo. Ahora, ¿se puede poner sobre cualquier tipo de animal en cuanto a color? No, ¿Qué dicen? ¿Por qué no? Sí, ¿no? Ah, bueno. ¿Saúl? Pues, o sea, dependería el color de la tinta, ¿no? Y si es negra, pues a menos que fueran, por ejemplo, animales de piel muy oscura, por ejemplo, no sé, algún perro que tuviera piel oscura, pues no se podría, o sea, Claro. pero sería elegir el color de la tinta de acuerdo al color de la piel del animal, ¿no? Sí, pero de todos modos se va a perder. O sea, y eso se ve incluso en humanos. O sea, una persona de color negro que se tatúa, no se le van a ver los tatuajes. O sea, difícilmente, por mucho color que le pongas, no se van a ver los tatuajes. Y lo mismo pasa en animales. Necesitas tener la piel blanca o la piel clara para poder tatuar. Entonces, animales que sean oscuros no puedes utilizarlos. Aunque utilices algún tipo de tinta de colores, que además no sería tan factible porque tendrías que estar escogiendo para cada animal un color de tinta diferente. Necesitas que forzosamente que los animales sean de piel blanca o encontrar áreas del cuerpo que tengan la piel clara. ¿Ok? Entonces esa es otra desventaja. Igual se utiliza y esta va a ser una identificación individual y no se puede utilizar como registro a nivel nacional. ¿Sí? Nada más va a ser una identificación individual para los animales. Y es útil. ¿En qué especies se han visto que se utiliza el tatuaje? ¿Sí, Saúl? Perdón, doctor, no lo escuché. ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, Sí, es les que... preguntaba Ajá. ¿en qué especies se puede utilizar los tatuajes? ¿Guadalupe? Yo he visto que la utilizan en caballos, ¿En en, perros? ¿En caballos? en los belfos. Bueno, dentro. Ok. en conejos. ¿En conejos? ¿Dónde más? ¿En cerdos? ¿Alguno más? En los perros ya lo habíamos dicho. Ok, bueno, vamos a dejar los tatuajes. Otro tipo de identificación son los collares. Aquí podrían entrar los collares que ustedes habían comentado. Eh, a ver, espérenme 2 minutos.
Ok, ya regresé. Entonces, volviendo a hablar de los collares. Hay dos tipos de collares. Están los tipos de collares tradicionales, que nada más van a tener algo de información individual del animal, que son los que utilizamos en perros y gatos, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se pone en el collar? Pues el nombre del animal, y debería de venir un nombre del propietario, ¿sí? En animales de producción, llegamos a encontrar, por ejemplo, los collares como el que tiene aquí el bovino, o los que se utilizan en venados o en cabras, y que pueden tener ventajas y desventajas. ¿Conocen este tipo de collar que tiene, por ejemplo, la vaca? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Yaxal, Fernanda? Sí, sirve para contar los pasos y ver si está en estro, ¿no? Bueno, está entrando en calor. Ok, entonces, sí, puede ser, dependiendo del tipo de collar, hay collares como que son tipo podómetros, que sirve para ver la actividad del animal. Sí, es lo que va a tener un GPS y va a tener un sensor de movimiento, entonces básicamente tienen ahí su reloj de actividad, y cuando los animales aumentan la actividad, entonces es un indicador de que puede estar en estro el animal, ¿sí? Hay otro tipo de collares que sirven para interactuar con los robots en la producción. Entonces, va a poder tener un chip de identificación, y ese chip puede abrir, por ejemplo, si va al robot de ordeña, en automático cuando llega el animal a la ordeña, al robot, se abren las puertas, identifica al animal y lo empieza a ordeñar, ¿sí? En el caso de los animales silvestres, por ejemplo, en cabras, o en borregos, o en venados, también se llegan a utilizar ese tipo de collares. Una, porque es más difícil que se les caiga con respecto a los aretes. Se han intentado usar aretes, pero los aretes se los arrancan muy fáciles en vida silvestre. Otra, porque, como les comentaba, se pueden poner chips de GPS para rastrearlos y para poder controlarlos. Y en el caso de producción, bueno, yo lo que he llegado a ver es que en borregos, sobre todo en cabras, en borregos tal vez que no son muy grandes, en borregos pequeños, también sirven para el manejo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque te sirve para poder agarrar a los animales, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tienes muchos animales en pastoreo, no tienes de dónde apoyarte, y si tiene un collar resistente, podrías utilizarlo para manejarlo a partir de ahí, ¿ok? Obviamente hay muchísimos tipos de collares, y dependiendo del animal y la especie, va a ser el collar que utilicen. Puede ser algo muy sencillo. Yo llegué a ver collares que utilizaban con flejes y con marcas de plástico. ¿Sí saben lo que es el fleje? ¿Tienen idea? No. No. ¿No? Ok. Bueno, el fleje es una tira de plástico que se utiliza cuando van a empacar, vamos a poner cajas o algo que es muy grande. Entonces estoy seguro que los han visto. Son cuando se compran su tele, o cuando se compran, no sé, un refrigerador, viene la caja, pero aparte de la caja, vienen unas tiras de plástico que son muy duras, muy, muy, muy duras, y que con las manos nunca las van a poder romper. O sea, necesitan forzosamente unas tijeras para poder cortarlas. ¿Ok? ¿Ya las ubican? Ya. Ok. Entonces, esos flejes, esa tira de plástico se vende, y te venden también la flejadora, que es una maquinita muy sencilla que lo que hace es unir los bordes, ¿ok? Pero tiene esa ventaja, o sea que como el fleje es muy duro y es de plástico, no resiste el medio ambiente, se puede utilizar, por ejemplo, en borregos. Tú flejas a tus animales, les pones como collar el fleje, y lo puedes manejar a partir de ahí. Y al fleje le puedes agregar una placa de plástico
que te sirva como método de identificación. Ok, entonces, para resumir, todos los individuos son únicos y debemos tener una herramienta para poder identificarlo, ¿ok? Y esto va a ser básico para poder iniciar un programa de mejoramiento genético. Y ese es uno de los problemas que existe en producción. O sea que muchas veces llegamos a las producciones y decimos, bueno, a ver, ¿tienes datos productivos? No. Ok, ¿cómo identificas a tus animales? No, pues no tengo ningún tipo de identificación. Entonces, antes de pensar en mejoramiento genético, antes de pensar en mejoramiento de nutrición, antes de pensar en cualquier otra cosa, necesitamos empezar a registrar a los individuos para tenerlos de forma única y poder empezar a hacer su registro de producción. ¿Ok? Los registros productivos, ¿qué deben de tener? Esto ya lo platicamos. ¿Qué debería de tener? La identificación de la producción, la identificación del animal, es súper importante. La genealogía, padre y madre. ¿Por qué no necesito más? Muchas veces se presenta en los registros productivos, y esto es muy común que se haga cuando te venden sementales, te ponen al padre, a la madre, a los abuelos paternos, a los abuelos maternos, a los bisabuelos paternos, a los bisabuelos maternos y así, ¿no? Eso es útil desde el punto de vista de mercadotecnia, porque es muy común para vender animales que te digan, no, es que miren, aquí tengo el campeón, tengo mi bulldog campeón, que su tatarabuelo fue el campeón en 1800 allá en Grecia. Entonces, simplemente es una forma de vender animales, ¿no? Decir que tiene, y tengo compañeros que tienen producciones y los venden así los animales. Te dicen, es que este animal tiene un 64avos del gran campeón de Minnesota de 1950. Dice, o sea, ¿en serio? Pero la gente los compra, o sea, por saber que tiene esa pequeña sección que ellos calcularon, o sea, te lo compra. ¿Ok? Le da un plus. A nosotros como zootecnistas, ¿qué nos sirve? Simplemente el padre y la madre. Porque si queremos saber, si queremos más información, pues nos tendríamos que ir al registro del padre y de la madre y vamos a tener la información de los abuelos. Y así subsecuentemente. ¿Ok? Entonces, nuestro registro productivo nos basta con la identificación del padre y la identificación de la madre. Ahora, la identificación, en cuanto a genealogía, no debería de ser el nombre, porque el nombre también es muy fácil que se confunda. La identificación en la genealogía debería de ser el número oficial, el número de registro oficial. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en bovinos, ya está establecido, al menos en todas las especies que producen leche, ya está establecido cómo deben de ser la identificación. En otras especies, la verdad, no estoy muy enterado al respecto. Pero, por ejemplo, ICAR, que es una organización internacional, te dice cómo deben de estar registrados los animales que producen leche, ya sea borregos, cabras, búfalos, bovinos, camellas, burras, lo que sea, ¿sí? Entonces, las primeras 2 letras o las primeras 3 letras debe de ser el nombre del país de donde viene el animal. Entonces, si es MX, sabemos que es de México. Luego vienen 5 números, que viene, que creo que viene, no es cierto, vienen 2 números. Luego viene una letra que es para saber si es macho o hembra. Y luego vienen, creo que son 11 números que deben de ser únicos para ese animal en ese país. Ok, entonces ya está establecido eso, entonces todos los animales te quedan con un registro, vamos a suponer, de 16 letras o 16 números, y ese es el que tendríamos que utilizar. Vamos a ver, luego les paso algunos registros para que vean cómo son los registros. Pero son muy útiles porque ya desde ver el registro tú dices, ok, este animal viene de tal país y ya sé qué sexo es y ya nada más tengo que ubicarlo. Y ya que tengo la identificación y la genealogía, aquí me faltó, aquí deberíamos de incluirlo, de hecho, que deberíamos de incluir la parte de genotipo, si está genotipificado o no el animal. Para que si está genotipificado el animal, podríamos poner tal vez en su registro el nombre de
del archivo en donde están los genotipos, ¿no? Para poderlo asociar. Y a partir de aquí ya vamos a empezar a hacer los antecedentes de la vida productiva, por ejemplo, peso al nacer, peso al destete, su vida productiva como tal, cuánto produjo de leche, cuánto produjo de carne, porcentaje de grasa, porcentaje de lo que ustedes quieran, ¿sí? Y lo que mencionaban también, ¿no? Registro de vacunaciones y prácticas de manejo, registro de enfermedades y tratamiento, medicina preventiva, las fechas y causas de baja. Aquí lo que me faltaría también, que lo podemos incluir tal vez, una vez lo vemos, sería, aquí habíamos dicho, tiene genotipos. Y otra cosa que podemos poner también sería registros de fertilidad, ¿no? ¿Hay algo que se me esté pasando? De lo que mencionamos. ¿No? ¿Las distocias entrarían en lo de la fertilidad? Sí, claro, sí. Ok. De hecho, no en fertilidad, entraría tal vez en enfermedades y tratamiento o manejo. Sí, es decir, puedes poner que durante el parto hubo una distocia. Uy. Pero creo que básicamente sería esto, ¿no? Bueno, luego corrijo los números. Y al final deberíamos de tener ya sea un registro en papel y después ese registro en papel debería de vaciarse a una base de datos digital. ¿Ok? Esto es opcional, ya hay algunas aplicaciones que te permiten llevar tu base de datos digital desde el inicio y te saltas todo el papel, ¿no? Solo que en algunos casos es difícil dejar el papel, sobre todo en producciones de ganadería, porque vamos a suponer que si estás en un lugar donde no tienes conexión para cargar la tablet o el dispositivo donde tengas que registrar, pues es más fácil llevar papel, ¿no? Por un lado, y por otro lado, cuando tienes papel es más difícil que haya algún accidente, ¿no? Vamos a suponer, si tienes una tablet, si se te llega a caer la tablet al tanque de agua o a donde están todas las heces o algo así, puede dejar de funcionar. En el caso de papel, pues agarras otro registro y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, hasta la fecha, el papel sigue siendo la primera opción, tener un registro en papel, y después se vacía la base de datos. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Solamente les quería comentar que van a tener una tarea, se las voy a subir, pero de todos modos de una vez se las comento, que va a ser, tienen que diseñar un registro productivo, ¿sí? Es decir, tienen que suponer que ustedes van a tener un rancho, o van a ser administradores de un rancho, llegan a la explotación y no tienen información de nada, ¿ok? No tienen, es un rancho que, a pesar de tener muchos animales, no está registrando absolutamente nada. Entonces ustedes tienen que proponer un registro. Entonces, para poder empezar a registrar toda la información de la que estuvimos hablando hoy, tienen que proponer un sistema de identificación y deben de proponer un sistema de manejo en cuanto a la información, ¿ok? Es decir, vamos a hacer un registro así en papel o vamos a hacer un registro así en digital, etcétera, como ustedes quieran, y se va a manejar de esta forma, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Qué información tiene que llevar? Bueno, ya vimos hoy la información de base, pero esta información, dependiendo de la especie que ustedes escojan, tienen que incluirla en su registro, ¿sí? Entonces, obviamente, si dicen, yo quiero trabajar con conejos, pues entonces toda la información que pongan en su registro tiene que estar enfocada hacia conejos, ¿sí?
Si quieren trabajar borregos para producción de lana, bueno, entonces, ¿qué tengo que registrar de los borregos para producción de lana? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Dentro del sistema de identificación tienen que incluir el fierro. Entonces tienen que diseñar el registro, un sistema de identificación y si van a utilizar fierro, entonces tienen que diseñar su fierro, ¿ok? Para poder hacer el registro de su marca, ¿ok? Esto lo tienen que hacer en papel, lo hacen bonito en papel, con todas las secciones, y les subo la tarea para que me lo tengan 8 días para entregarme, ¿ok? ¿Dudas? Nada, gracias.